Hoy, hermanos, nos corresponde la lección 7, que se encuentra en la página 52 de nuestro temario, y dice Libro de Malaquías. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque con este libro concluimos el Antiguo Testamento. Desde hace 3 años hemos venido analizando cada uno de los libros del hermoso libro que es la palabra del Señor. Hace 3 años, en enero del 2017, enero 15, analizábamos Génesis parte 1. Y hoy, hermanos, su misericordia nos ha alcanzado a que concluyamos hoy el Antiguo Testamento. Y yo les invito a que sigamos atentos a las escuelas dominicales. El próximo trimestre seguramente iniciaremos con el Nuevo Testamento. Y cada una de estas enseñanzas enriquece nuestra lectura diaria. El libro de hoy tiene como base Malaquías 2, 6 al 7, que dice así: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. La Biblia nos enseña que Dios no cambia, y por eso seguimos gozando de su misericordia. Dios nos exhorta a que guardemos sus mandamientos y nos convirtamos a Él sinceramente, y Él se volverá a nosotros. ¿Qué podemos saber, hermanos, del libro de Malaquías? Tal vez los que no hemos profundizado en este libro tenemos presente solamente algunos pasajes. Uno muy recurrente, ¿verdad?, que es aquel que habla acerca de los diezmos en el capítulo 3. O ese otro hermoso texto que se encuentra en el capítulo 2 y que habla del sol de justicia. O tal vez el último versículo con el que termina, donde él dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermosos pasajes. Pero hoy vamos a ver, hermanos, que Malaquías tiene gran enseñanza para nosotros. El último de los libros del Antiguo Testamento, Malaquías, en hebreo Malají, que quiere decir mi enviado o mensajero. Nada se sabe de la historia personal de Malaquías, pero se cree que profetizó durante el tiempo de Nehemías, y por su libro sabemos que sentía un gran amor por el pueblo de Judá. Malaquías nos presenta un cuadro de un pueblo exteriormente religioso, pero interiormente indiferente, inmoral e insincero. Un pueblo para quienes el servicio de Jehová ha llegado a ser un formalismo vacío, desempeñado por un sacerdocio corrompido al que no respetaban. Esta grave situación hizo que Malaquías se sintiera profundamente afectado, y con fervor divino se refirió entonces a la apatía colectiva que prevalecía hacia su amante Dios. ¿Qué encontramos en este libro? El bosquejo del libro. Después de afirmar que Dios ama a su pueblo, en el capítulo 1, el profeta aborda los temas de su libro en 6 profecías. La primera es un reproche a los sacerdotes por su descuido en el ritual sagrado. Leemos, hermanos, en el primer capítulo: dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ellos tenían, hermanas, la obligación de presentar sus sacrificios al Señor. Y lejos de dar lo mejor como había sido estipulado, como podemos leer en Deuteronomio 15:21,
Y si hubiera en él defecto, si hubiere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. De lo mejor tenían que dar. ¿Recuerdan la ofrenda de Abel? De lo mejor dio. Y a Caín dio de lo que pudo dar. Por eso miró con agrado la ofrenda de Abel. Y aquí, hermanos, vemos cómo se repite esta nueva práctica. Vemos cómo una vez más los hombres únicamente se preocupaban solamente tal vez por no aminorar su riqueza. Y ofrecían lo que les sobraba. Ofrecían aquello que no podían vender tal vez. Aquello de lo que no podían sacar un provecho. Y los sacerdotes, lejos de poner un límite a estas prácticas, lejos de decir, esto no lo debes hacer, ellos permitían, se volvían cómplices. Y entonces entendemos el segundo reproche, un reproche a los sacerdotes por su enseñanza. Estaban dando una mala enseñanza. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. Jehová de los ejércitos dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. No solamente daban unas malas enseñanzas, sino tal vez que apoyaban a los que tenían cierto poder adquisitivo, que tenían cierto reconocimiento social, y seguramente a que a los pobres, a los humildes, los menospreciaban. Si hoy nosotros, hermanos, entendamos que los sacerdotes era aquella clase, aquellos responsables de llevar y acercar al pueblo a Dios, aquellos líderes espirituales que tenían que enseñar la palabra de Dios, que tenían que procurar por el alimento espiritual y el crecimiento espiritual del pueblo. Y ellos estaban haciendo un mal trabajo o no estaban haciendo su trabajo, no estaban cumpliendo con su obligación. Si hoy nosotros pudiéramos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, a nuestros hogares, hoy nosotros sabemos que en nuestro hogar también hay líderes espirituales establecidos por Dios, que son aquellos padres de familia, los varones, y donde está ausente el varón, tal vez una madre piadosa. Somos aquellos que debemos nosotros llevar a nuestros hijos al Señor. Debemos de poner atención, mis hermanos. Debemos de poner atención en que cómo estamos ejerciendo nuestras responsabilidades. Estamos acercando a nuestra familia, a nuestros hijos, a los nuestros al Señor. Estamos dando una correcta enseñanza con nuestro testimonio, con nuestra vida. O el Señor hoy también puede hacernos estos reproches. Otro más de las profecías que hace el Señor es la prohibición del matrimonio mixto y el divorcio. Hermanos, era una práctica que se había convertido en común en aquel tiempo y en el pueblo. Aunque Dios había mandado que no se casaran con extranjeros, el pueblo había decidido casarse con mujeres, tomar mujeres extranjeras. Y no solo eso, hermanos, también estaba muy de moda, como tal vez hoy en nuestros días, el divorcio. Los varones por cualquier cosa repudiaban a su mujer. Es una enseñanza, hermanos, que tal vez hoy pudiéramos tener muchas inquietudes y pudiéramos profundizar. Pero aquí el Señor es claro y nos dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. También, hermanos, el Señor a través de Malaquías dice en este libro que él anunció un mensajero que prepararía el camino del Señor, quien purificaría y juzgaría con justicia. Eso lo leemos en el capítulo 2, versículo 17 y en capítulo 3, versículo 5. También hace un reproche por la mezquina práctica de los diezmos. El pueblo había descuidado la manutención del templo y de los levitas y sacerdotes, hermanos. Tan así que el Señor
les dice que le han robado. El anuncio, por último, del triunfo de los justos y del día del Señor en el capítulo 3. Rasgos literarios. ¿Cómo podemos identificar el estilo de Malaquías? Bueno, el libro de Malaquías está escrito en lo que podría llamarse una prosa elevada, es decir, una prosa ardiente y llena de fervor. El texto presenta una serie de preguntas formuladas por Dios y por el pueblo. Con frecuencia a las frases de Dios le siguen preguntas sarcásticas de parte del pueblo, tales como, ¿y dijisteis en qué? Cuando yo leía, hermanos, este libro me sorprendía, porque veía yo cómo a cada una de las preguntas que el Señor les hacía, les demandaba, el pueblo, lejos de guardar silencio y aceptar el reproche del Señor, la disciplina del Señor, todavía con insolencia, hermanos, contestaba, pareciendo negar, hermanos, lo que el Señor les estaba demandando. A veces me gusta ilustrar esta imagen con un padre que corrige a su hijo. Y cuando llama al hijo y le hace ver algunas situaciones que tal vez no está siendo correctas. Hay hijos que son muy prudentes, muy sobrios, guardan silencio y atienden a la mejor al consejo del padre. Pero también hay hijos que muchas veces creen que tienen razones para contestar o para debatir ante la acusación que hace el padre. Muchas veces con irreverencia, con soberbia. Y aquí eso es lo que puedo yo imaginarme en este pueblo. Lejos de atender con humildad al reproche del Señor, no, contestan con soberbia, contestan, hermanos, con arrogancia, negando, pareciera negar que todo lo que el Señor demandaba. Tenemos entre paréntesis esas referencias, las encontramos ahí. Yo le invito a que en su casa usted las lea. Yo las marqué y dice aquí, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Otra más. Dios les dice a los sacerdotes que menospreciaron mi nombre, y ellos dijeron, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Hermanos, qué triste. Y esto nos habla de la condición espiritual que imperaba en el corazón de aquellos hombres y aquellas mujeres. Apenas estudiábamos el libro de Job. Y yo me sorprendía que Job, durante toda la lectura del libro, podíamos ver cómo Job quería tener una oportunidad de presentarse ante el Señor y de preguntarle por qué causa estaba sufriendo de esa manera, si él había tratado de llevar su vida de manera correcta. Y debate con sus amigos, y él expresaba este deseo que tenía en su corazón. Y cuando por fin el Señor se le presenta y le habla a través de ese torbellino, las palabras de Job dice, me arrepiento ahora en polvo y ceniza, dice. Y me doy cuenta que hablaba yo de cosas que no entendía. Y llamaba mi atención una frase que utiliza y que dice, ahora pongo mi mano sobre mi boca y callo. Con una humildad, con un reconocimiento, hermanos, de que el Todopoderoso era el que estaba ahí hablando con él y que no había por qué reprocharle nada si él todo lo sabe. Con esa humildad y con esa sencillez, con ese temor santo, se dirigía Job al Señor. Cosa completamente opuesta a lo que encontramos aquí en este pueblo en la época de Malaquías. Nada de humildad, muy lejos de ser, hermanos, humildes. Y el Señor en cada pregunta, aunque recibía una respuesta de ellos, también Él les daba una respuesta.
En el libro de Malaquías se emplean varias figuras muy gráficas. Los sacerdotes hacen una mueca de fastidio ante el altar de Dios. Malaquías utiliza a través de su palabra, de sus palabras, esta forma de ilustrarnos tan hermosa. Y dice este texto, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Se le había hecho al pueblo algo penoso, algo tedioso, un fastidio ir y adorar al Señor. Y tal vez, hermanos, alguno de nosotros quizá también caímos en estas actitudes. Hoy valoramos el no estar en la casa del Señor. Hoy quisiéramos estar en ese altar hermoso, doblar nuestras rodillas. Hoy quisiéramos congregarnos con nuestros hermanos en la fe y cantar juntos, alabar al Señor, acompañados de los ministros de música, acompañados de aquellos que entonan las alabanzas. Y qué hermoso, hoy lo anhelamos. Pero tal vez cuando teníamos la libertad, la oportunidad de hacerlo, no asistíamos. Tal vez cuando teníamos la oportunidad de estar ahí martes, miércoles, jueves, domingos, no lo hacíamos. Tal vez ya habíamos caído en una actitud semejante. Se nos hacía fastidio, se nos hacía tedioso, trabajoso. Hoy el Señor, hermanos, nos da la oportunidad de valorar y analizar. Aprovechemos este tiempo y arrepintámonos de todo corazón si eso llegó a suceder en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios, si no se arrepienten, Dios les echará al rostro el estiércol de sus animales sacrificados para deshonrarlos. Como juez será como fuego purificador y como jabón de lavadores. Pero para los justos nacerá el sol de justicia y sus alas traerán salvación. Gloria a Dios. Malaquías, hermanos, está también referido en el Nuevo Testamento. Pablo a los romanos y los evangelios hacen una lectura de las profecías de este libro en nuevos contextos. Pablo, por ejemplo, cita Malaquías 1, 2 al 3. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. El apóstol enseña que de la misma forma que Dios no se vio forzado a hacer a Esaú heredero privilegiado por su primogenitura, tampoco limita su salvación a los descendientes de Abraham. La gran bondad de Dios queda comprobada por la oferta de salvación que ofrece tanto a gentiles como a judíos. Esto, hermanos, es hermoso, porque Pablo sitúa la afirmación de Malaquías sobre la libertad de Dios, pero en un contexto hermoso, en el contexto de la salvación universal, porque solo por y a través de Jesucristo somos salvos. Los evangelios también citan textos sobre el mensajero para referirse a Juan el Bautista. Por ejemplo, Marcos 1:2 cita Malaquías 3:1. Mateo 11:10 y Lucas 7:27 muestran cómo el mismo Señor Jesucristo reconoce la misión escatológica de Juan, y en Mateo el Señor lo identifica con el Bautista. Como dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir, como concluye precisamente el libro de Malaquías. También Lucas identifica a Juan el Bautista con el que ha de venir antes del día del Señor. Las palabras del ángel Gabriel afirman que Juan vendrá antes del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Leemos en Lucas 1:17 y también las mismas palabras las encontramos en Malaquías 4, del 5 al 6. Para redarguir.
Error, hermanos. Entregar a Dios nuestra alabanza y adoración a través de meras formas y no tomar sus mandamientos en serio. Es decir, alabar al Señor de manera rutinaria, sin entender el propósito que hay, cómo nos presentamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, cómo vamos ante la casa del Señor, o cuando tenemos la oportunidad de hacer nuestros cultos ahí en casa con nuestra familia. ¿Cómo iniciamos nuestro tiempo de alabanza? Tal vez enojados, tal vez después de haber discutido, tal vez de tener pensamientos o sentimientos que no convienen en nuestro corazón. Debemos, hermanos, tener en cuenta que amar al Señor, adorar al Señor, es también amar su palabra, obedecerla. La respuesta bíblica dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Leemos en Santiago 4:6. No debemos olvidar que Dios no cambia y espera que siempre lleguemos ante su presencia con regocijo. Salmo 102. Jamás debemos olvidar que estamos delante de su presencia. De lo contrario, la Biblia nos enseña que el Señor, a quien buscamos, vendrá, pero vendrá como fuego purificador. Vendrá a juzgar y juzgará primero a su pueblo. Tengamos cuidado, hermanos. En el Salmo 24 leemos que limpio de manos y puro de corazón, ese recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que, hermanos, tengamos cuidado en cómo nos presentamos ante el Señor. El verdadero adorador, hermanos, no es aquel que canta muy bonito, no es aquel que se prepara mucho tiempo, sino es aquel que obedece al Señor. Es aquel que tiene presentes sus mandamientos y todo tiempo su vida es una adoración perpetua. Para corregir, debemos dejar la apatía, la indiferencia y la infidelidad, pues esto ofende al Señor de nuestras almas. Dios no cambia en sus compromisos y propósitos para con su iglesia, y solo por medio de un arrepentimiento sincero volveremos a experimentar la plenitud de su Espíritu y gozaremos de su bendición en todas las áreas de nuestra vida. Si hoy, hermanos, usted ha entendido que tal vez ha equivocado los pasos, que tal vez no ha hecho lo que el Señor ha pedido de usted, es tiempo de corregir, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volver en pos de Él, volvernos a Él porque Él se volverá a nosotros, hermanos. Para instruir, el profeta ofrece una descripción del día del Señor. Las imágenes del horno abrasador y de la paja devorada por las llamas son usuales. De los malvados no quedará nada, pero los justos serán sanados por el surgimiento del sol de justicia. Esta expresión única nos muestra la acción salvadora y la fidelidad de Dios para aquellos que han guardado sus mandamientos. La expresión sol de justicia aplicada a la venida del Señor encuentra su eco en el Nuevo Testamento, en el Cántico de Zacarías, allá en Lucas 1:78. La Nueva Traducción Viviente dice, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos traerá de lo alto el sol de un nuevo día. Conclusión. Si nos hemos desviado del verdadero camino, volvamos a los fundamentos de la palabra. Volvamos nuestro rostro a Dios y Él se volverá a nosotros. Dios merece nuestra fidelidad, hermanos. Dios quiere que seamos fieles con Él y con los demás. Y Dios promete bendecir nuestra fidelidad. Podemos encontrar esto en este hermoso libro. Atendamos al llamado del Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios.